La clase de hoy es ruptura homolítica y radicales libres. Veremos ruptura de enlaces, definición de ruptura homolítica y heterolítica, condiciones para la ruptura homolítica, mecanismo por radicales libres, estabilidad de los radicales libres y geometría de los radicales libres. Comencemos con ruptura de enlaces. Toda reacción química es un proceso que transcurre con ruptura de unos enlaces presentes en las sustancias reaccionantes y formación de otros nuevos que aparecen en los productos de reacción. La energía necesaria para la ruptura del enlace o enlaces se consigue en el momento que chocan las moléculas, pues la energía cinética del choque se invierte en la fisión o ruptura de enlaces. Sin embargo, el choque solo es efectivo cuando la energía cinética del mismo es superior a la energía del enlace que se va a romper. Veamos la definición de ruptura homolítica y heterolítica. La química homolítica es la química del electrón impar, mientras que la química heterolítica es la del par de electrones. Mientras la primera, es decir, la ruptura homolítica, se ocupa de partículas neutras, conocidas como radicales libres, la segunda, es decir, la heterolítica, tiene que ver con cargas positivas y negativas, es decir, con cationes y aniones. Las reacciones con rupturas homolíticas suelen producirse en la fase gaseosa o en disolventes cuya función principal se reduce a proporcionar un medio inerte que permita el movimiento libre de moléculas reaccionantes. La energía necesaria para llevar a cabo la ruptura se conoce como energía de disociación homolítica de enlace y puede ser aportada, por ejemplo, por medio de radiación ultravioleta o mediante una gran cantidad de energía térmica. Este tipo de ruptura, es decir, la homolítica, suele darse en compuestos que cuentan con una baja o incluso nula polaridad. Estas reacciones generalmente tienen lugar en fase o estado gaseoso o encontrándose en disolución con disolventes que sean no polares. Ahora veamos la diferencia entre la ruptura homolítica y la ruptura heterolítica. Podemos ver que el término homo significa igual, lítica viene de lisis, que significa ruptura. Esto da la idea de que la ruptura de esta molécula va a originar dos especies iguales o del mismo tipo. En cambio, la ruptura heterolítica viene de hetero, que es diferente, y lisis, que es ruptura, es decir, va a producir dos especies diferentes. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos átomos. Estos puntos son electrones. Cada uno de estos átomos aporta un electrón para el enlace. Para que la ruptura sea homolítica, ambos deben llevarse el mismo número de electrones del par que se está compartiendo. Por lo tanto, la ruptura debe ocurrir en esta zona, en el que cada uno parte y se lleva su electrón. Veamos lo que sucede. Este se lleva su electrón y esta especie se lleva su electrón. Por eso es que, como vimos anteriormente, esta ruptura ocurre por lo regular o generalmente entre átomos que tienen la misma electronegatividad. Recordemos que la electronegatividad es la fuerza con que los átomos atraen al par de electrones compartidos o el par de electrones de enlace. Como cada quien tiene la misma fuerza, pues cada uno se lleva su propio electrón, originando dos especies iguales. Estas especies se llaman radicales libres, así que se originan dos radicales libres. Veamos ahora la ruptura heterolítica. Aquí generalmente, como ya se habrán imaginado, ocurre entre átomos que tienen diferente electronegatividad y por obvias razones el que se llevará el par de electrones que se están compartiendo es el más electronegativo. En este caso vamos a tomar en cuenta que la X es el más electronegativo, por lo tanto la ruptura heterolítica o diferente va a ocurrir en esta zona. Veamos pues.
Esta especie se lleva el par de electrones y la otra especie se va a llevar 0 electrones, lo que origina dos especies. Esta especie es negativa porque le ha quitado un electrón a el átomo Y. En cambio, este otro, al dejar su electrón al átomo X, ha quedado con una carga positiva. ¿Cómo se le llama a estas especies? Noten que son diferentes. Esta especie se va a llamar nucleófilo en química orgánica y este será electrófilo. En conclusión, ¿cómo podemos definir los radicales libres? Son aquellos átomos o conjunto de ellos que disponen de un electrón sin aparejar, una condición que les confiere inestabilidad y reactividad. Por lo tanto, un radical libre es una especie que contiene orbitales desapareados, es decir, cada orbital puede contener como máximo 2 electrones. Si falta un electrón en un orbital, a esto se le llama radical libre, y que puede ser un átomo o un grupo de átomos en el cual uno de ellos contiene un orbital desapareado, es decir, un orbital con un solo electrón. ¿Por qué los hace muy reactivos? Porque, por ejemplo, este radical libre X tiene un electrón, necesita emparejar este electrón, por lo tanto lo va a buscar en otra especie y le va a quitar ese electrón para él aparear su orbital. La especie que pierde ese electrón se oxida, por lo tanto los radicales libres son considerados como especies oxidantes porque roban o quitan electrones a otros átomos. Ahora veamos cuáles son las condiciones para la ruptura homolítica. Una de las condiciones para que se lleve a cabo la ruptura homolítica es que debe existir baja o nula polaridad del enlace que se va a romper, y esta condición está relacionada con la segunda, que debe ocurrir entre átomos de la misma electronegatividad. Es decir, que si un enlace es no polar o de baja polaridad, se presenta cuando los átomos son del mismo elemento con la misma electronegatividad. Como ejemplo, podemos mencionar la molécula de cloro, que es Cl2. Ambos átomos son del mismo elemento. También la molécula de oxígeno, que es O2. Y así hay más ejemplos. Otra condición es que debe existir o aplicarse radiación ultravioleta. Esto es con el propósito de suministrar energía que contribuya a la ruptura del enlace. También la energía se le puede suministrar mediante calor, es decir, aplicando energía térmica. Las reacciones que tienen ruptura homolítica generalmente se llevan en fase gaseosa, y si no es en fase gaseosa, si es en presencia de un disolvente, estas reacciones deben de utilizar disolventes inertes o no polares que no interfieran con la ruptura homolítica. Ahora analicemos el mecanismo por radicales libres. Quiero aclarar primero que esta explicación está simplificada porque el verdadero mecanismo por el que se llevan a cabo sustituciones por radicales libres abarca 3 etapas: la de iniciación, propagación y terminación. Sin embargo, aquí voy a explicar únicamente un mecanismo simplificado para que tengamos idea de cómo funcionan los radicales libres en algunas reacciones químicas. Aquí tenemos una molécula que en realidad cumple con las condiciones que acabamos de ver, porque es una molécula integrada por 2 átomos del mismo elemento, lo cual indica que tienen la misma electronegatividad y ambos van a tirar de este par de electrones con la misma fuerza, originando entonces los radicales libres. Podemos observarlo así. Este átomo de cloro, por efecto de la energía térmica o luz ultravioleta, hace que se separen, cada uno se lleva su electrón. Algo importante aquí es que estos radicales libres son neutros. ¿Por qué? Porque cada uno se queda con el electrón que había aportado, ni ganaron ni perdieron electrones. Por lo tanto, los radicales libres son especies o átomos neutros
que tienen electrones en orbitales no apareados, es decir, solo tienen un electrón en un orbital. Así que estos orbitales están desapareados y van a buscar emparejar ese orbital. Por lo tanto, los hace especies muy reactivas. ¿Qué es lo que va a suceder con esta molécula que tenemos aquí abajo? Esta molécula es el metano y aquí tenemos un enlace carbono-hidrógeno. En realidad tiene 4 enlaces carbono-hidrógeno. Hemos ilustrado este enlace con el par de electrones que está aportando cada uno de ellos. Ya vimos que aquí se rompió un enlace cloro-cloro. Ahora vamos a ver cómo se va a romper este enlace carbono-hidrógeno. Y algo importante, acá el enlace era entre átomos de la misma especie. Sin embargo, aquí va a ser la ruptura entre átomos diferentes. Debemos tomar en cuenta que la ruptura y generación de radicales libres también puede ocurrir entre átomos de diferentes especies. Pero observen por qué se lleva a cabo esta ruptura. Es por el efecto o ataque de uno de estos dos radicales libres que se acaban de formar. Veamos el ejemplo. Este radical libre va a atacar a el hidrógeno y le va a robar al átomo de carbono el hidrógeno junto con el electrón para así tener el par de electrones que necesitan su orbital y formar ahora esta molécula nueva. Ahora, esta especie que se formó es el radical metil. Vean que se ha transformado en un radical libre puesto que tiene un electrón desapareado en este orbital. Y acá tenemos otro radical libre. Por lo tanto, este radical libre es reactivo y busca entonces emparejar su orbital que únicamente contiene un electrón. Por eso se lleva a cabo la siguiente reacción. El átomo de cloro se une al átomo de carbono. Ambos son radicales libres y comparten este par de electrones para quedar en un estado más estable. Y de esta manera es como ocurren las reacciones por radicales libres. Finalmente se van a originar dos nuevos compuestos. El primero pues es el clorometano y el segundo es la molécula de cloruro de hidrógeno. Pasemos ahora a hablar de la estabilidad de los radicales libres. De los radicales libres que hablaremos son aquellos que se derivan de los alcanos y son 4. El radical metilo, el radical primario, el secundario y el terciario. ¿Cuál es la relación de la estabilidad de estos 4 radicales libres? Vamos a colocarlos de menor a mayor estabilidad. El de menor estabilidad es el radical metilo. Por supuesto, es un radical libre porque su carbono contiene aquí un electrón en un orbital que está aquí pintado de color verde, lo que permite que actúe como radical libre, puesto que tiene un electrón desapareado. Este es el menos estable. Después le sigue en estabilidad el primario. El primario es más estable que el radical metilo. Es un radical libre primario porque su electrón desapareado se encuentra en este carbono, que a su vez se une a un carbono representado aquí por R, que significa radical. Por lo tanto, es un carbono primario. Después tenemos al radical libre secundario, que es más estable que el primario. Igual, este carbono, que tiene el electrón libre o desapareado, se encuentra unido a dos carbonos representados aquí por las R. Y el de mayor estabilidad es el radical libre terciario, porque este carbono se une a su vez a 3 carbonos. Muy bien, así que de los 4 radicales libres derivados de los alcanos, el de mayor estabilidad es el terciario y el de menor estabilidad es el metilo. Sin embargo, a mí en lo particular me gusta ordenarlos de mayor a menor, así que los vamos a poner en ese orden. Este es el más estable, así que terciario más estable que el secundario más estable que el primario y el primario es más estable que el radical metilo. Ahora la pregunta importante es ¿cómo se llegó a la conclusión de la estabilidad de estos radicales libres? Esto lo entenderemos a partir de la energía de disociación de enlace.
¿A qué se refiere este término? Por definición, la energía de disociación de enlace es la cantidad de energía requerida para convertir un mol de alcano en radicales y átomos de hidrógeno. Es decir, es la energía que se necesita para formar radicales libres a partir del alcano correspondiente. Aquí tenemos una tabla donde están los datos sobre la energía que se consumió al romper enlace carbono-hidrógeno y dar así lugar a la formación de los distintos radicales libres que analizamos. Para originar o dar lugar al radical terciario se consumieron 91 kilocalorías por mol y vemos que va descendiendo desde el metilo hasta el radical libre terciario. ¿Cómo se interpreta esto? Si se necesita menos energía para formar un radical que otro, esto solo puede significar que un radical contiene menos energía que el otro, es decir, es más estable. En química hay una regla en la que los sistemas con menor energía son los más estables. En conclusión, podemos decir que la estabilidad de los radicales libres se debe a la baja energía que poseen. Aquí podemos ver que el de menor energía es el radical terciario y que fue el más estable, y el que utilizó más energía o posee mayor energía es el radical metilo. Por lo tanto, este es el menos estable. Pues aquí tenemos una prueba para confirmar la estabilidad de estos radicales libres. Por último, veamos la geometría de los radicales libres. Comencemos con la geometría del radical metilo, que es el más sencillo. Proviene del metano, cuyo carbono tiene una hibridación sp3. Cuando pierde un electrón junto con su hidrógeno, se transforma entonces en radical metilo. Aquí tenemos una vista superior. Aquí está el carbono con su electrón impar, debido a que ha perdido el hidrógeno con su electrón. Pero noten lo siguiente, cambia la hibridación. Ahora el átomo de carbono tiene hibridación sp2 y también su geometría. Ahora es trigonal plana. Aquí tenemos una vista superior. Pongamos una vista lateral de este radical metilo. Aquí vemos este electrón impar, que lo representamos acá con un punto. Aquí lo podemos ver que ahora está en un orbital p, y estos tres hidrógenos se unen al carbono mediante su orbital híbrido sp2. Entonces vean cómo cambia su geometría. Esta sería la geometría del radical metilo. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a entender cómo la geometría de los radicales influye en la estabilidad. Ahora consideremos la estabilidad de los radicales libres provenientes de alcanos por hiperconjugación. Consideremos primero el radical etilo, que es un radical libre primario, porque este carbono que tiene aquí su electrón desapareado en este orbital p está unido a un carbono, por lo tanto es un radical libre primario. Veamos ¿cuál es su estabilidad? Bueno, este carbono contiene aquí un orbital sp3 con un electrón que está usando para unirse al hidrógeno. Este orbital con su electrón lo puede compartir porque su geometría permite que se acerquen de forma paralela estos dos orbitales, lo cual hace que se estabilice este radical libre con su electrón, y esto se llama hiperconjugación, cuando la carga de este orbital con su electrón permite estabilizar a este orbital que está incompleto por ser un radical libre. Ahora observemos y comparemos con la estabilidad del radical propilo, que en realidad es un radical libre secundario. ¿Por qué? Porque aquí está el carbono con su orbital p y su electrón que está desapareado. Lo van a estabilizar dos carbonos que están a dos lados, igual con su orbital sp3 que tiene un electrón. Este electrón lo puede compartir a su vez con el orbital incompleto del radical libre secundario.
este carbono puede hacer lo mismo. Por lo tanto, en el radical propilo secundario es más estable que el primario porque tiene dos orbitales de estos carbonos que por hiperconjugación lo pueden estabilizar compartiéndole su electrón que contienen estos carbonos. Ahora veamos el radical terbutilo, que es un radical libre terciario. Aquí está el carbono nuevamente con su orbital p y su electrón desapareado. Noten que ahora hay 3 carbonos porque es un carbono terciario, por lo tanto es un radical libre terciario. Vean que tiene 3 carbonos con sus 3 orbitales que pueden compartir la carga con el radical libre. Así que son 3 carbonos con sus 3 orbitales que pueden compartir la carga con este orbital p desapareado del radical libre terciario. Y por lo tanto su estabilidad va a ser la mayor de estos 3. Entonces, en conclusión, comprobamos que el terciario sería el radical más estable, de ahí sigue el secundario y por último el radical primario. Bueno, aquí está la razón cómo es que la geometría de los radicales nos explica por qué por hiperconjugación aumenta su estabilidad. Ahora finalmente veamos cuál es el valor práctico en química orgánica del concepto de estabilidad. Aprendimos que el radical libre terciario es más estable que el secundario más estable que el primario y este más estable que el metilo. Pero ¿qué entiendo por estabilidad? ¿Cómo se puede utilizar en la práctica en la química orgánica? Primero, la estabilidad va a permitir que el radical libre se forme más rápido por necesitar menor energía. Recuerden que el radical libre terciario es el que necesita menor energía, por lo tanto es el que se va a formar más rápido. Y otra aplicación es que debido a su estabilidad, la existencia de estos radicales libres es de mayor duración. Entre más estables van a durar por más tiempo. Y es que los radicales libres son especies intermedias en una reacción química. Aparecen en un estado que se llama de transición y su existencia es breve, pero a mayor estabilidad permiten que duren por más tiempo y esto hace que puedan participar en las reacciones de química orgánica. Veamos un ejemplo de lo que les acabo de explicar con estos 2 puntos. Aquí tenemos el propano, lo vamos a hacer reaccionar con un radical libre, que en este caso es el cloro. Aquí tiene su electrón desapareado. El cloro puede reaccionar con el carbono 1 o primario, puede reaccionar con el carbono 2 o secundario. El tercero también es primario, así que solo tiene 2 opciones. Si reacciona con el carbono número 1, entonces va a desplazar o va a sustituir a un hidrógeno original en este carbono un radical libre primario. ¿Y cuál va a ser el producto? Pues va a ser el compuesto donde el cloro se une a este radical libre primario y se va a llamar 1-cloropropano. Esa puede ser una opción, pero también puede reaccionar el cloro ahora con el segundo carbono que es secundario, originando entonces un radical libre secundario para formar el 2-cloropropano, que sería con un radical libre secundario. ¿Y cuál va a ser el que se va a formar de estos 2 productos? Bueno, en realidad se van a formar los 2. Por eso aquí puse el signo de más. Pero ¿cómo ayuda el concepto de estabilidad para saber cuál se va a formar en mayor proporción? Pues bien, el más estable es el que se va a formar en mayor proporción. Y aquí tengo 2 radicales libres que se formaron. En el 1-propano se formó este radical libre que es primario y en el 2-cloropropano se formó este radical libre que es secundario. Y si nos vamos a la tabla que tenemos aquí, nos damos cuenta que el secundario es más estable que el primario. Por lo tanto, el 2-cloropropano va a formarse en mayor proporción en esta reacción. Y por supuesto, el 1-cloropropano también se va a formar, pero en menor proporción. Así es como se aplica el concepto de estabilidad en química orgánica.
Bueno, pues eso es todo por esta clase. Solo me resta presentarles las fuentes bibliográficas o referencias de donde se basó los conceptos que consideramos en esta clase.